los que estuvieron presentes. Sí, profe. De hecho, dice que ya hizo su actividad ya. ¿Ya la hizo? Ya, ¿y le fue bien? Sí. O sea, lo que creo yo. Ya. Bueno, ahí vamos a ir hablando hoy día un poquito más ya temas relacionados con prevención de riesgo, vamos a ir aprendiendo los diferentes tipos de conceptos y todo lo que obviamente conlleva un poco en cuanto a eso. ¿Ya? Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Si antes quería mostrarles algo para que ustedes también puedan tener clara esta situación. Esperemos un poquito que les voy a compartir la pantalla. Ya, están viendo la parte de la ponderación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Ya, bueno, si ustedes se dan cuenta, la primera evaluación tiene un 15%, la segunda evaluación que tenemos que hacer tiene un 25%, la tercera evaluación tiene un 30% y la 40 tiene un 30%, ¿ya? Y el examen obviamente tiene un 30% que en la realidad lo que hace el examen es muchas veces reemplazar la nota más mala y con eso obviamente les puede subir el promedio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las evaluaciones tienen la misma ponderación. Si ustedes se dan cuenta, la tercera y cuarta unidad son mucho más exigibles o mucho más de una ponderación mucho más alta que la primera y la segunda evaluación, ¿ya? Así que hay que partir bien, pero no relajarse, porque puede ser de que ustedes tengan 2.7 en esta, o 2.6 o 2.5, pero si en esta se sacan rojo, automáticamente la ponderación les va a llevar a poder posiblemente dar un examen. Entonces, siempre tenemos que estar preocupados en cuanto a eso, ¿ya? ¿Les queda claro lo que es la ponderación, cierto? Sí, profe. Ya, bueno, y ahí aprovechan de ver la otra ponderación, que es las operaciones logísticas, que también tienen un 15, un 30, un 30 y un 25. ¿Ya? Y la otra 25 parejo. Esos serían como los tres ramos que ustedes tendrían relacionados propios de la carrera. Así que ahí igual aprovecharon de ver los tres. Ya. Vamos a ahora compartir. Ya están viendo lo que estoy compartiendo, ¿cierto? sí, profe. Ya. Bueno, ahí está mi correo. Igual yo ayer les mandé un correo a todos, así que les llegó, ¿cierto? ¿El correo con el link de ahora? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ese es mi correo, así que cualquier cosa que ustedes necesiten enviarme o quieren conversar conmigo, lo pueden hacer por ese correo, ¿ya? Sin ningún problema. Yo siempre lo veo, siempre estoy pendiente de él, así que ahí podemos tener interacción fácilmente. ¿Ya? Recuerden que en la próxima clase y a partir ya de la próxima semana vamos a tener los días lunes y los días jueves, ¿ya? Los jueves a las 8 de la mañana y los lunes a las 8:40, ¿ya? Siempre va a ser por el mismo link, así que no es necesario que tengan que estar cambiándose de link cada vez que tengamos clase. Es un link reiterativo, así que es el mismo siempre, ¿ya? En cuanto a lo que usted antes de entrar ya a la clase conversaba ya con su jefe de carrera, así que él dijo que se va a poner en contacto con ustedes para poder tener alguna charla o si alguien tiene algo mucho más específico, él me decía que le envíen un correo. ¿Ustedes tienen el correo de su jefe de carrera? Sí. Ya. Entonces, si necesitan algo más específico o algo más urgente, le envían un correo a su jefe de carrera. ¿Ya? Para que Ya. ahí no tengan ningún tipo de inconveniente, ¿ya?
Ya, chiquillos, vamos a entrar de lleno a lo que es nuestra materia. Primeramente, quiero que puedan hacer una actividad. Les voy a... Ya, voy a sacar esto un poquito y voy a compartirles algo. ¿Dónde está? ¿Qué están viendo ahora? Un Excel. ¿Están viendo un Excel? Ahora, ahora estamos viendo qué entiende de prevención de riesgo. Ya, necesito que entren a ese código, primeramente en www.mentis.com y pongan ese código, ¿ya? Lo pueden hacer desde el celular o lo pueden hacer de un computador, pero más fácil desde un celular. ¿Entraron? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Cuando entren al código, obviamente les sale la pregunta que está ahí instalada. Ustedes tienen que poner 3 cosas que ustedes entiendan hasta ahora de lo que es prevención de riesgo. ¿Ya? Entonces ustedes escriben 3 palabras. Escríbenla. Y cuando ustedes escriban las palabras y le ponen enviar. Entonces cuando ustedes le pongan enviar van a empezar a aparecer las palabras en la pantalla. Y ahí vamos a darnos cuenta qué es lo que vamos entendiendo hasta ahora de qué es prevención. ¿Ya? Así que escriban lo que quieran. Pero es importante que lo vayan escribiendo, chiquillos, ¿ya? Así que voy a esperar un poquito para que puedan escribir estas 3 palabras y poder ver qué es lo que están entendiendo de prevención. ¿Ya? Y ahí vamos a ver si la palabra se repite o resalta o qué.
Ya faltan algunos compañeros que puedan poner, pero si ustedes se dan cuenta, la palabra que más está resaltando es seguridad. ¿Por qué piensan que esa palabra es la que más está resaltando en el tema relacionado con prevención de riesgo? Porque de eso trata. ¿Ya? La otra palabra que más obviamente se resalta también obviamente es prevención o prevenir, y también el informar a los trabajadores y salud, ¿ya? Son como las palabras que más han resaltado o que ustedes han ido resaltando. Vamos a dejar esto como está ahora, porque la idea es de que al final de la clase podamos ver si nuestro conocimiento de prevención aumentó o sigue siendo obviamente el que teníamos hasta ahora, ¿ya? Pero dentro de la clase vamos a ir viendo todos estos conceptos, vamos a ir aprendiendo de estos conceptos y ustedes van a ir dándose cuenta de que eh, tienen mucho que ver o tienen algunas cosas que están relacionadas. Yo siempre digo, la prevención tiene muchas aristas y no es una, ¿ya? Y la que yo más siempre discuto con las personas en terreno es de que la prevención no es tener un prevencionista. Ya muchas veces las personas piensan de que si tengo un prevencionista estoy completo, estoy listo. No, no es así. ¿Ya? Difícilmente un prevencionista me va a solucionar el problema si es que no hay un trabajo en equipo. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito en cuanto a lo que es la ley 16.744. Vamos a entender y reconocer los diferentes tipos de organismos administradores. Vamos a hablar un poquito de lo que son las definiciones de accidentes y enfermedades profesionales. Y vamos a seguir aprendiendo de la diferencia entre riesgo y peligro, que es lo que ayer estábamos conversando con los que estuvieron presentes. ¿Ya? Bueno, ya nosotros, y yo obviamente en el resumen que estamos viendo, yo les pregunté que escribieran la palabra prevención. Muchos de ustedes lo asociaron a seguridad. Prevención en sí es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto de actividades, un conjunto de medidas que nosotros estamos realizando para poder evitar o disminuir o controlar los diferentes tipos de riesgos y desde la base poder eliminar los peligros, ¿ya? Es necesario que nosotros podamos trabajar en equipo, ¿ya? Por eso esto es una disciplina, es algo que no está solamente asociado a una persona o a un ente específico. Sí, obviamente lo lidera el área de prevención de riesgo, porque son los que en sí estudian estos conceptos, ven otra mirada, pero en sí es un trabajo en conjunto. Yo como prevencionista de riesgo no puedo lograr una mejora en una bodega si no tengo el apoyo de gerencia o de supervisión. Por ejemplo, yo tengo un problema en una bodega y quería planteársela a ustedes, porque es un problema real que tengo en este minuto y que de verdad es complicado poder lidiar con este problema, ¿ya? En una bodega X, obviamente no les voy a decir la bodega porque es un poco para mantener la confidencialidad con lo que estamos viviendo, hay personas que se niegan a usar zapatos de seguridad dentro de la bodega, ¿ya? Argumentando que tuvieron fracturas, argumentando que tienen problemas médicos que le impiden poder usar un zapato de seguridad, ¿ya? Esto ya se conversó obviamente con gerencia y desde gerencia ya nosotros hicimos una bajada donde todas las personas tienen que usar zapatos de seguridad porque es parte de la actividad inherente que están realizando ese trabajo y yo no podría permitir que una persona no use zapatos de seguridad porque la probabilidad de que se accidente es mucho más alta que alguien que no use zapatos de seguridad. Pero a la vez, cuando me argumentan bajo una orden médica o un certificado médico, a veces me ponen en una encrucijada para poder saber qué hago.
¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Cómo me cubro? ¿Cómo me protejo? Y ese es el dilema que hoy en día estamos viendo, porque hay algunos trabajadores que están argumentando que no pueden usar zapatos de seguridad, pero una vez se les ve que andan con una zapatilla ergonómica, no tienen nada, o cuando uno a veces les ve zapatos que ergonómicamente tampoco tienen ninguna estandarización. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes me ayudarían a que esos trabajadores usaran zapatos de seguridad? ¿O cómo ustedes me ayudarían como supervisores o como encargados de bodega o como gerentes de operaciones a que esto se mejore? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería su ayuda? Buscar una opción para esas personas que no pueden usar el zapato de seguridad. Ya. ¿Cuál sería su opción? Por ejemplo, en los trabajos que yo he estado, he visto que supervisores no andan con sus zapatos, pero sí andan como con una protección que se pone alrededor de la zapatilla o zapatos que usan. Una puntilla. Claro, es como una puntilla. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? Que el zapato de seguridad sea obligatorio al ingresar al turno, que en este caso de bodega, o al ingresar a hacer operaciones dentro de la bodega. Ya, pero ¿cómo me ayudarían ustedes con eso? Porque si ustedes se dan cuenta, ya es obligatorio por parte de gerencia y de prevención, pero muchas veces cuando yo llego a la bodega, no están con los zapatos. Y obviamente yo necesito el apoyo de ustedes, en este caso de jefatura. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo sería la llegada con sus trabajadores y que lo entendieran, o se alinearían con sus trabajadores y se pondrían en contra de prevención? ¿Qué harían? Ese es el debate. No, porque eso lo está diciendo. Pues sí, hay gente que no está usando los zapatos de seguridad que sea sacada del lugar por no estar usando. Por ejemplo, mire, en mi trabajo, cuando hay que hacer cosas así, que necesitan implementos de seguridad, cuando sacar bodega o limpiar parrilla, Ujú. no te dejan hacer la labor si no estás con todos los implementos de seguridad. Y si te negáis a usarlo, te amonestan y te mandan a otra persona. Que Ya, entiendo que es para mantener la seguridad total. ya. Bueno, acá su compañera escribe en el chat y dice: encontrar un zapato de seguridad conveniente para individuos porque no todos los zapatos de seguridad son iguales en el sentido del modelo. Sí, estamos claros de eso. Y obviamente nuestra bajada en esta información fue de que si alguien a mí me argumenta con un certificado médico que el zapato que yo le estoy entregando en este minuto no es el más óptimo o el más confort, se le compra el zapato que sea el más óptimo y el más confort, gratis, sin costo obviamente para el trabajador, y porque obviamente es parte de su indicación médica. Pero nos pasa de que obviamente hemos querido implementar eso, pero ellos argumentan que no, que ningún zapato les sirve. Entonces, de verdad que es una encrucijada que estamos en este entonces, que necesitamos obviamente zanjar nosotros y poder solucionar para que haya una mejor gestión. Pero tengo una pregunta que va en relación a cómo ustedes nos ven. ¿Cómo ven ustedes a un prevencionista? ¿Un cacho? ¿Una ayuda? ¿Un partner? ¿Ya? Porque de verdad que yo he estado en muchas empresas y en algunas, cuando yo voy a inducción o voy a capacitación con ellos, ningún problema. Yo soy la persona más querida en las capacitaciones e inducciones, pero cuando hay algunos dilemas o cuando tengo que conversar en general, soy el peor, ¿ya? Que me están haciendo el trabajo, que obviamente le estoy cuidando las lucas a gerencia, que, que no tengo que obviamente pensar en temas relacionados con seguridad, ¿ya? O que obviamente yo, como no estoy todos los días, ¿cómo puedo pensar que las cosas se van a hacer? No sé, ¿cómo ven ustedes a un prevencionista en los lugares donde han tenido que trabajar ustedes, su pensamiento? ¿Cuál es? O sea, es como
como una mezcla de lo que usted dijo, que a veces son útiles, que a veces hay procedimientos que sí te aseguran un poco más, pero también hay otros procedimientos que son un cacho que uno no les ve utilidad alguna. A ver, de un ejemplo. Y yo le voy a decir si realmente estuvo bien implementado o mal. Por ejemplo, donde trabajo yo, para pasar las mopas, por seguridad, y es así porque si te ven haciéndolo de otra forma, te retan, por decirlo así. O pasar la mopa solo hay que pasarla en círculo, por temas de espalda y todas esas cosas. Pero en ¿cómo se llama? El fragor de estar ahí, de estar tan constantemente, porque yo trabajo en un McDonald's. Ujú. Entonces, cuando hay demasiados pedidos, demasiadas cosas, estamos todos a full y ponerse esas cosas así es contraproducente incluso, muchas veces. Que ponerse obviamente la cofia, los guantes y esas cosas. Sí, pero para limpiar un piso, tampoco es tan necesario tanto implemento para Lo limpiar que, un piso, digo yo. lo que pasa es que los estándares de higiene se han ido elevando por lo que, una, obviamente por el COVID, y dos, también por los temas ergonómicos y protocolos. Ustedes saben que en Chile hay infinidades de protocolos que debieran de las empresas tener implementados para una mejor gestión y mejora en los puestos de trabajo. ¿Habían escuchado eso? Protocolos. ¿Cómo, profe, puede repetirlo? Que en Chile, por tema del MinSal, o de la Seremi en este caso, o de la Inspección del Trabajo, hay infinidad de protocolos que tienen que ser implementados en los puestos de trabajo o en las actividades que las personas están desarrollando y que se hacen evaluación a los puestos de trabajo y desde la evaluación a los puestos de trabajo se hacen estos cambios y estas mejoras. ¿Ya? No es llegar y seguir trabajando como se trabajaba antiguamente. Por ejemplo, en bodega fácilmente aplican 4 protocolos, ¿ya? Que son protocolos obligatorios, que las personas deberíamos de estar trabajando con ellos. El primero es el manejo manual de carga, ¿ya? Hay un protocolo en Chile que se llama una guía técnica del manejo manual de carga, que lo vamos a ver obviamente dentro de este semestre. El segundo es el protocolo TEMER, que habla del trastorno musculoesquelético de extremidad superior, que también lo vamos a ver en el semestre. El tercero es un protocolo de radiación UV, que es la implementación del uso correcto del bloqueador solar durante todo el año, que también lo vamos a ver obviamente para que ustedes lo puedan entender y saber cómo implementar. El cuarto es el ISTA 21, que es un protocolo de trastornos psicosociales que pueden estar presentes en una empresa, ¿ya? Esos por lo general son como los más comunes, porque después está el Pretsor, que es el que obviamente mide el ruido, que puede estar presente en algún lugar. Después está el Planesi, que mide obviamente la sustancia, o en este caso el polvo, que pueden estar presentes en la actividad que están desarrollando. Y después ya hay unos protocolos más específicos por los diferentes tipos de actividad, de trabajo en altura, trabajo a gran altura, que en este caso puede ser minería y todo eso. ¿Ya? Entonces, todos esos protocolos se tienen que evaluar en los diferentes puestos de trabajo para poder crear cambios. Entonces, en el caso de la actividad de trabajo de MOPA o de limpieza, ese es un trabajo repetitivo, por lo cual como es un trabajo repetitivo, ocasiona que la persona tiene que crearle una política para poder hacerlo, para poder evitar un daño mayor, ergonómico o estructural. Estructural obviamente la postura del cuerpo, o de algún tipo de que pueda ocasionar algún daño ambiental, ¿ya? ¿Por qué le explico un poquito esto? Bueno, yo cuando era joven, no es que sea tan viejo ahora, pero cuando tenía más o menos 18 años, yo trabajé en una empresa de limpieza, en una estación de servicio, que en este caso era una Shell, y yo tenía que hacer obviamente este trabajo de limpieza de tiendas, de baños,
y tenía que usar mopa, y obviamente cuando yo limpiaba de forma zigzag, porque la mayoría de la forma de limpiar con mopa lo hacen zigzag, el movimiento repetitivo que usted le está produciendo en su muñeca es impresionante, o sea, los tendones se inflaman, puede terminar obviamente con una tendinitis, puede terminar obviamente con un daño crónico. Entonces, por eso se han ido implementando procesos para poder verificar en 2 minutos cuánto la persona está expuesta, y de acuerdo a eso se van implementando mejoras constantes, ¿ya? Creo que eso es uno de los cambios que se están haciendo en los trabajos de limpieza para poder evitar la exposición de que las personas puedan estar mayormente expuestas a una sobrecarga, ¿ya? Y no estoy hablando de sobrecarga física, estoy hablando de una sobrecarga del cuerpo, de la fuerza que tiene el cuerpo. Ya, y ahí tendríamos que entrar un poquito ya más a lo que es la física, y ahí ya empezar a sacar la fuerza versus la gravedad y todo eso, ¿ya? Pero va por eso. Los protocolos en sí no son simplemente para poder mosquear o poder hacer en ese sentido, sino que es para poder encontrar que un trabajador no tenga una enfermedad profesional o que un trabajador no se pueda accidentar, ¿ya? Para eso se fueron implementando estos protocolos. Con la Profe, le puedo hacer una diferencia, pregunta. dígame. ¿Qué pasa si un trabajador deliberadamente se niega a seguir estos protocolos y se accidenta? ¿Qué pasa entonces? ¿Le cuento la verdad o le cuento la mentira? Las dos. Bueno, si yo les contara les voy a contar lo que la ley dice. En Chile hay un organismo que se llama Comité Paritario, y el Comité Paritario dice de que ellos son los únicos entes o agentes que están dispuestos o están instaurados para poder declarar un accidente laboral. Por eso ellos son los que investigan los accidentes laborales, y son los que obviamente pueden declarar que si un accidente es por factores. Si fue por un factor del trabajo, fue por un factor personal, y si fue por una negligencia inexcusable. Ya, desde el punto de vista técnico, es fácilmente poder llegar a esa conclusión y poder obviamente hacer una declaración de que fue algo inexcusable. El problema hay que hay un código del trabajo, el 184, que me imagino que lo habrán escuchado o que lo habrán visto en algún contrato o en algún finiquito, que habla de que yo debo de cuidar y velar para que las personas no se accidenten o no tengan enfermedades profesionales. El 184 es un poquito específico, dice de que los supervisores o jefatura directa vele, cuide o proteja a mi trabajador. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo puedo obviamente tener un accidente por negligencia inexcusable. Cuando yo hablo de negligencia inexcusable es cuando el trabajador lo hizo y aún así le pasó un accidente. Por ejemplo, yo les voy a contar un accidente fatal que yo estuve presente en Mall Plaza Egaña, cuando se estaba construyendo en, en la parte de construcción o edificación del mall, hubo una caída de 18 metros de altura. ¿Ya? Esta caída ocasionó que la persona que se cayó de 18 metros de altura rebotara obviamente en el suelo, o se azotara en el suelo, y quedara obviamente en una condición, yo creo que le quedan segundos de vida, y después obviamente ya falleció. Pero en ese caso hubieron negligencia inexcusable por parte del trabajador, que él fue de que se subió a una estructura de 18 metros de altura sin arnés, porque entró por un cielo falso. Usted conoce los cielos falsos, ¿no? ¿Sabes las plagas del techo que se sacan, no? Ya, sí, los cielos falsos obviamente son placas livianas, que muchas veces la usan como tragaluz o para poder darle un poquito de estética. Y esta persona en un entretecho del mall
Si alguien conoce el Mall Plaza Gaña y mirar hacia el techo de arriba, se ve claramente que hay como un techo blanco que está hecho obviamente con material ligero, y la persona empezó a gatear ahí y se cayó. Y cuando obviamente cayó, murió. A los minutos murió. Obviamente en el camino al hospital murió. En ese caso ustedes podrían decir que fue una negligencia del trabajador por no usar el arnés de seguridad, pero en otro caso esa empresa fue demandada porque la familia demandó a la empresa porque la empresa no le cumplió con el artículo 184 de velar y cuidar por la seguridad del trabajador. Por lo cual en este caso, por eso le cuento la verdad y la mentira. La verdad es que yo puedo declararlo como una negligencia inexcusable, puedo hacer que el trabajador sea responsable, pero el trabajador me puede argumentar el 184 y me mata. ¿Ya? Y esto fue lo que hablamos el otro día con gerencia, porque gerencia me decía, ya, pero en la realidad el 184 cubra al trabajador. Aunque el trabajador está haciendo cualquier estupidez, lo va a cubrir igual. Porque yo siempre voy a argumentar de que mi supervisor o mi jefatura no estuvo ahí presente. ¿Se dan cuenta, no? Sí. ¿Se dan cuenta lo que es complicado el poder lidiar con esto? Porque yo puedo tener todos los argumentos necesarios para poder indicar, volviendo al ejemplo no sé, del compañero del McDonald's o el ejemplo de la bodega que yo le estaba contando, puedo tener todas las medidas, puedo implementar todos los protocolos, pero si la persona, yo ya le dije, le hice una charla, le hice firmar un documento de liberación de responsabilidad de la empresa, eh, y todo, y aún así obviamente no usó zapatos y se accidentó y perdió el pie o falleció. ¿Cómo ustedes plantearían ahora ese punto? ¿Cómo ustedes le presentarían a la familia? No, ¿sabe qué? Su esposo, su hijo, me firmó este documento y me dijo que yo lo libero de responsabilidad. ¿Estaría bien? Es posible hacer eso. ¿Se dan cuenta? Pero, No sé. profe, ¿es posible hacer eso? O sea, que la empresa haga firmar al trabajador algo que ¿cómo se llama? Sí, Sí, desliga a la empresa completamente. legalmente se puede, pero como le digo, el 184 que debiera de ser su caballito de batalla para ustedes, chiquillos, en todo sentido. O sea, el 184 debiera ser el arma mortal que ustedes debieran de siempre manejar para argumentar, implementar cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente el 184 habla de supervisión directa y, y desliga en esta arista de supervisión directa a un prevencionista de riesgo. No puedo yo argumentar por gerencia que mi supervisión directa o mi líder o mi jefe que está cuidando y velando por la seguridad de mis trabajadores es un prevencionista. ¿Ya? No lo deja. La ley lo saca de ahí. Dice, no, el prevencionista no es el jefe directo del trabajador. El prevencionista es el jefe del área de seguridad, pero él obviamente tiene un equipo de trabajo que ejecuta lo que él solicita. Y ahí obviamente se van llegando a los supervisores, a los gerentes, antes de obviamente de llegar al prevencionista. ¿Ya? Por eso es tan importante de que ustedes son los que tengan que hacer valer estas cosas. ¿Ya? Porque son ustedes los que van a tener que implementar esto. Por eso yo siempre cuando doy charla o doy capacitación y veo que las personas se están poniendo duras, yo igual me respaldo con toda la información. Porque si llegara a haber una situación, yo digo, yo me respaldo. Y tampoco soy el responsable directo, por lo cual en ese caso la pelota va a caer sobre el supervisor directo. Y el supervisor directo es el que va a tener que asumir la responsabilidad. ¿Ya? Y yo cuando obviamente hago trabajos de supervisión o capacitaciones solamente para supervisores, les explico esto. Les digo, ojo, yo me puedo sacar esa responsabilidad, pero ustedes no. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes que en este caso van a ser supervisores del área logística o gerentes de operaciones, ustedes no se van a poder sacar esa responsabilidad, ustedes van a llevar siempre esa responsabilidad de cuidar y velar la seguridad de los trabajadores. Si la sienta alguien,
ojalá los pille confesados, porque o si no van a ser 100% responsables en cuanto a la situación del accidente, ¿ya? Y por eso es importante ir sacándose estas responsabilidades, traspasándolas a las personas que correspondan, traspasar estas responsabilidades, ¿ya? ¿Van entendiendo un poquito cómo se maneja un poco la prevención? Sí, profe. Entonces se van dando cuenta de que no es simplemente tener un prevencionista. Bueno, la prevención de riesgo se divide en 4 áreas, o la podríamos nosotros dividir en 4 áreas. Primero, seguridad industrial. Segundo, obviamente, todo lo que son los accidentes. Tercero, todo lo que es la parte de higiene industrial. Y por último, obviamente, todo lo que son las enfermedades profesionales, ¿ya? Pero en sí son conjuntos, son actividades que nosotros estamos desarrollando y tenemos que poder implementar. Es interesante hablar de prevención de riesgo, es interesante darse cuenta de que la prevención hay que ir mezclándola y mancomunando con las áreas que obviamente ustedes están viendo, ¿ya? Así que siempre es bueno poder tener esta claridad en los asuntos que estamos viendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia, porque es importante que ustedes puedan darse cuenta cómo ha ido evolucionando esto, desde un comienzo, desde cuando obviamente se hablaba. Primero, tengo que reconocer que la ley que hoy en día nosotros tenemos presente es del año 1968. Obviamente es la ley macro, o la ley madre, como se le podría decir. De ahí nacen obviamente algunos artículos, decretos y todo lo que podríamos encontrar. Pero en sí esta ley es del año 1968. A la fecha, estaba en el 2021. ¿Creen que está obsoleta? ¿Creen que está bien? ¿Qué piensan de una ley de 1968? ¿Creen que está bien? ¿Cuál es su opinión al Pero respecto? la ley actual no tiene nada que ver con eso, ¿sí? O sea, está como muy modificada de lo que era en el 68. Entiendo. O sea, en sí la ley sigue siendo la misma. Lo que se han ido derogando o modificando o actualizando son los artículos. Pero sigue siendo la misma ley. La ley de accidente de trabajo, un seguro social de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Eso no ha cambiado, ¿ya? Lo que sí se han creado son los protocolos, que han nacido obviamente de esta ley, y los decretos. Yo la otra vez les conversaba que habían infinidad de decretos, el 54, que obviamente tiene que ver con comités paritarios que tenemos que ver en esta unidad. Está el 594, que ve las condiciones ambientales y que de ahí obviamente nacen muchos protocolos, ¿ya? Pero en Chile, por ejemplo, en el año 1916, había una ley que se llamaba la 3170 y la que decía que solamente cubría los accidentes, ¿ya? Cuando yo hablaba de cubrir los accidentes, no estoy hablando de accidentes de trayecto ni enfermedades profesionales, estoy hablando de accidentes laborales. Aparte, esta ley no era igualitaria. ¿Por qué no era igualitaria? Porque el empleador decidía a quién acoger. Él decía, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, él podía tomar la decisión, él podría decir, no, o sea, hay que trabajo en oficina, no es de riesgo, por lo cual no lo voy a asegurar. Voy a asegurar solamente los trabajos en altura. ¿Ya? Así era en ese entonces la ley en 1916. Después se dieron cuenta de que era una ley muy patronal, era muy de jefe, ¿ya? Por lo cual fue modificada en 1922 y desde ese punto, que en 1922 se incorporan obviamente mejoras, se incluye lo que son las enfermedades profesionales, se saca el que sea voluntario el afiliar a un trabajador y se hace obligatorio, ¿ya? Entonces, al hacerlo obligatorio de yo poder afiliar o tener a un trabajador, se logra obviamente por medio de esta ley. Entonces, desde ese punto de vista, si ustedes se dan cuenta, desde a partir de 1931, que la ley ya empieza a ser un poco más
igualitaria, porque cubre obviamente lo que son accidentes y enfermedades profesionales, pero a partir del año 1968 ya es una ley como tal, que es un seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y ahora sí ya es una ley totalmente igualitaria y 100% pensada en los trabajadores, porque primero es automatizada. ¿Qué quiere decir automatizada? Que el día uno que ustedes entran a trabajar en una empresa están cubiertos por esta ley. Es igualitaria porque todos tienen la misma cobertura e íntegra, porque obviamente le entrega lo que son prestaciones médicas y económicas, y también nos da obviamente la facultad de poder ser atendidos todos de la misma forma como gerencia y tener las coberturas necesarias para poder cumplir con esto, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista técnico, es una ley muy buena, inclusive es copiada. En ese contexto uno tiene que pensar un poco que la prevención de riesgo en general, en Chile estamos bien evaluados, a nosotros nos copia siempre esta ley Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, ¿ya? Porque ellos ven de que no ha dado resultado o hemos ido avanzando. Y desde ese punto de vista, todas las demás organizaciones buscan esto, de que nosotros podamos ir evolucionando y avanzando en los diferentes tipos de conceptos o cosas que estamos haciendo, ¿ya? Como dice acá, bueno, ¿quiénes son las personas que están protegidas? Trabajadores dependientes, el sector privado, funcionarios públicos, trabajadores independientes y los estudiantes que deban ejecutar trabajos, ¿ya? Los tres primeros puntos están cubiertos obviamente por la ley 16.744 y el último punto está cubierto por un decreto supremo que es el 313, que es el seguro escolar. ¿Ya habían escuchado el seguro escolar, cierto? Sí. Ya, el mismo seguro que rige desde prebásica hasta la educación media, que en el caso que algunos de ustedes debe estar saliendo hace poco de eso, capaz que no. Y también es el mismo seguro que les cubre en la educación superior. En el tiempo que obviamente ustedes, cuando ya volvamos a lo presencial, el punto cuando están en la institución o en el trayecto y pueden tener algún accidente, en ese caso están cubiertos por el seguro escolar. O cuando realizan su práctica profesional, también están cubiertos obviamente por el seguro escolar en el tiempo que van a estar realizando su práctica profesional. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la idea o alguien va quedando colgado? Sí, pero se está entendiendo. Al menos por Todo mi bien, parte. profe, todo bien. Ya, excelente. Recuerden de que la idea es que ustedes lo entiendan, ¿ya? Y si no lo van entendiendo, me lo van preguntando. Una, yo he hecho este curso hartas veces, y dos, obviamente, conozco lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces, acá está un poquito cuáles son los objetivos básicos que tiene esta ley. Primeramente es prevenir todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Segundo, es poder curar, o en este caso entregar integridad, que son las prestaciones médicas y económicas, tanto en curar como indemnizar. Y también buscamos el rehabilitar o el reeducar a las personas, ¿ya? Todo esto nosotros lo estamos viendo en una forma general. Ya después vamos a empezar a ver accidentes, o yo les voy a empezar a comentar de algunos accidentes, o también les voy a pedir que ustedes puedan investigar algunos accidentes, como el que yo les comenté en el comienzo, el caballero que se cayó 18 metros de altura y que fue fuerte, o sea, poder ver es fuerte, pero ahí uno tiene que darse cuenta de que también el autocuidado es necesario e importante que nosotros lo podamos tener claro, ¿ya? Bueno, acá están las características básicas, que ya también las hemos ido analizando. Es solidaria, porque obviamente la paga el empleador. Es universal, porque los protege a todos. Integridad, porque obviamente le entrega las coberturas. Y unidad, porque es para todos lo mismo. No hay una distinción de cargo, jefatura, eh, liquidaciones de sueldo, nada. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda, o sea, que me quedó de ayer. Cuando hay un accidente, ¿es el empleador el que corre con todos los gastos? ¿Solo el empleador? Sí, Ya.
Si es que era eso lo que no entendía, yo pensé que era mitad y mitad, una cosa así. No, el concepto de accidente va a un concepto un poquito más amplio y es importante que puedan comprender esto, porque hay algunas empresas que tienen una mala práctica. Y ahora va el punto. Yo primero les voy a preguntar qué harían ustedes si tienen la siguiente situación. Y después les voy a preguntar, después de que ya ustedes den la respuesta, si está bien implementado o está mal. ¿Ya? Primeramente, yo soy obviamente el responsable de ustedes, o soy en este caso el supervisor o el gerente o lo que sea. Y ustedes tienen un accidente. El accidente de ustedes es un accidente con consecuencia no fatal, pero sí una consecuencia relativamente, eh, tampoco es grave, pero sí con una consecuencia que involucra días de pérdida y un daño. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo de que ustedes se fracturaron el tobillo con una fractura expuesta, donde obviamente necesitan una operación y después una rehabilitación y por último volver a trabajar. ¿Ya? Ahora viene la parte donde entra su jefe o el gerente o el dueño de la empresa a plantearle una situación a ustedes. Él le indica y les dice así, vamos a poner, Leonardo, ¿lo puedo llevar a la clínica mejor que tengo acá en Santiago? Para que obviamente le puedan atender y lo puedan operar y le puedan dar toda la cobertura que usted va a necesitar. Y a la vez, Leonardo, en el tiempo que usted va a estar con licencia, yo le voy a pagar igual su sueldo, independiente que usted va a tener una licencia por este tiempo que usted va a estar. Y ya después cuando usted vuelva a trabajar, ahí ya seguimos normal, sin ningún problema, o inclusive le podría dar un bono por el tiempo que estuvo accidentado. ¿Qué harían ustedes? ¿Aceptan eso? No, ¿Por qué? porque necesito que me deriven a la mutual. Eso ¿Ya? es lo que, bueno, eso es lo que me dijeron mis compañeros cuando yo entré. O sea, ¿Ya? necesito que se haga el procedimiento correspondiente a la ley de seguridad. Ok. Que se Ya, derivan a las mutuales y todo el procedimiento. ok. Ya, ese es el pensamiento de Leonardo. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué harían? ¿Aceptarían que lo lleven a la mejor clínica y que inclusive les paguen un bono y un sueldo por mientras que están con licencia y aún las licencias se las van a pagar? ¿O seguirían el argumento que dice Leonardo? Igual es buena oferta. ¿Cómo? Igual es buena oferta. Por eso, ¿quién decidiría? Y después obviamente yo les voy a explicar cuál sería la respuesta correcta o cómo deberían de implementar eso de una forma correcta. Si alguien no puede hablar, lo puede escribir igual por el chat, no hay problema. ¿Qué piensan? Digan nomás, aquí estamos todos para aprender. Nadie está equivocado. Como dice Leonardo, me pegaría lo que dice la ley, que deben derivarme a la ASH o a la mutual. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Yo igual a lo que dijo Leonardo. ¿Ya? ¿Los demás piensan igual o creen que aceptarían la oferta? Que si uno se atendiera fuera de la mutual o de la, ya no sería accidente de trabajo, supongo yo. ¿Ya? ¿Alguien más que quiere argumentar antes de yo ya poder dar lo que debieran de hacer o cómo debieran de hacerlo? ¿No? ¿Estaríamos todos claros? Bueno, como dijo Leonardo, efectivamente debiera de hacerse así y como obviamente también lo comentaron después otros compañeros. ¿Por qué?
Si yo acepto que me lleven a una clínica y me paguen obviamente un sueldo extra y me cubran la licencia y me ayuden obviamente con toda mi rehabilitación, yo cuando vuelva a trabajar, y si por ese motivo después ya me voy de la empresa, o en algunos casos cuando ustedes vuelven los despiden de forma casi inmediata, es una política que tienen algunas empresas para evitarse el cacho cuando pasa esto, y les pagan exactamente todo. Pasan algunos años y ustedes por ese motivo están haciendo una mala fuerza o están sobrecargando su cuerpo, no sé qué. Sienten una molestia y un dolor o sienten una inflamación y ustedes van en ese entonces y ya ustedes se educaron y ya entendieron de que tienen que ir a una mutualidad para poder hacer estas cosas. Se acercan a la mutual, dan su root y dicen, ¿sabe qué? Yo hace, no sé, 5, 2, un año, tuve un accidente laboral, me operaron y quiero venir a vérmelo. La recepcionista o la persona que está ahí le va a decir, sí, deme el root. Y usted le va a dar su root y va a decir, pero es que usted nunca se atendió aquí o usted nunca tuvo una declaración de accidente. Y usted va a ir a hablar con el dueño de la otra empresa y el dueño le va a decir, pero si tú firmaste, tú dijiste que yo no te debía nada, tú dijiste que ya estabas bien, aparte tú aceptaste que yo te pagara un sueldo extra, que te diera un bono, aparte cuando te vinculé te pagué todo, por lo cual yo ya no tengo ninguna obligación laboral ni contractual contigo. Y ahí van a quedar ustedes, ¿ya? Por eso es importante que nosotros mantengamos la postura correcta, que es de que debemos de exigir que nos lleven a una mutualidad, ¿ya? Hay un sumario sanitario que se está haciendo en este minuto en una clínica en el norte, tampoco les puedo decir el nombre de la clínica, que se averiguó de que se estaban coludiendo con alguna empresa en el norte para poder evitar obviamente la accidentabilidad y aumentar la tasa y aumentar obviamente este seguro el costo por obviamente atenderse en una clínica de primer prestigio o una de las más mejores del norte, ¿ya? ¿Y esto qué ocasionó? Que llegó a un sumario, porque de algún punto de vista se empezaron a dar cuenta que había muchas cuentas clínicas pagadas por la empresa. Entonces ahí fue donde empezó el sumario, porque no tuvieron nada más inteligente que empezar a pagar esas atenciones con el root de la empresa. Entonces al final llegó alguien y dijo, ¿por qué esta empresa está pagando tanto? ¿Por qué esta empresa está pagando 100 millones en operaciones, en hospitalizaciones y con root de empresa? Y ahora están en un sumario donde obviamente van a caer algunas personas, tanto de la empresa como de la clínica, porque también los médicos, para que ustedes entiendan un poquito este concepto, ellos tienen una ley de ética, ¿ya? Todas las personas que trabajan en el ámbito de la salud o que tengan algo relacionado con temas relacionados con salud, tienen que tener un código de ética, ¿ya? También obviamente nosotros que somos prevencionistas también tenemos que regirnos un poco bajo ese código de ética, pero para ello es casi una ley. Si yo veo que estoy atendiendo a una persona en una clínica o en un hospital, que no es una mutualidad, y al conversar con la persona me doy cuenta que es laboral, yo tengo la obligación de dejar una constancia de esa situación y avisar obviamente a los organismos que correspondan. En este caso a la Seremi, a la Inspección del Trabajo o al Ministerio de Salud. ¿Ya? Pero en algunos casos los médicos también se quedan callados porque también reciben plata. Entonces, por eso ahí se les va el código de ética, que ellos son los que juran y que obviamente declaran que siempre van a cuidar o velar a cada una de las personas y preocuparse por la parte ética y no por la parte monetaria. ¿Ya? Pero este sumario está vigente y hoy en día van a caer algunas personas. También el otro día hablaba con una persona que trabajaba en minería, me decía que ellos tenían esa política. Persona que se accidentaba, la sacaban como sea del sitio o del lugar donde estaban
la llevaban obviamente a la mejor clínica, después la dejaban en reposo, le pagaban todo, y cuando la daban de alta, la despedían, y como un trabajador muchas veces, no sé, lleve 11 años trabajando en minería, ¿ustedes se imaginan cuánto sería su finiquito? ¿Se han puesto a pensar o no? La plata. Mucha plata, ¿cierto? Si usted vuelve de su licencia, después de que ya la empresa lo atendió como rey, y usted le dice, ¿sabe qué? Para poder cuidarlo y para que usted pueda estar bien y para que usted también se pueda tomar algunos años, meses, lo que quiera de descanso, vamos a desvincularlo y le vamos a pagar todo. Entonces a la persona, al trabajador, le van a brillar los ojos, pues, porque en algunos casos pueden ser 40 millones, pueden ser 30 millones, que no cualquiera tiene 30 o 40 millones de la noche a la mañana. Entonces, los viejitos o los trabajadores en este caso aceptan, pues. Capaz que llaman hasta por teléfono para la casa y le dicen a la esposa, ¿sabes qué? Me quieren desvincular y me van a pagar 40 millones. ¿Usted cree que la esposa le va a decir, no, sigue trabajando? ¿Qué creen? ¿Qué harían ustedes? ¿Dejarían que los desvinculen? Hay otra opción. La otra opción es que ustedes obviamente le hagan valer, pues, le hagan ver las cosas. Lo que pasa es que aquí muchas de las cosas, chiquillos, es por desconocimiento, es como un poco, yo siempre uso el concepto de aprovechamiento, ¿ya? Y el aprovechamiento está presente en la parte laboral. El que una persona no conozca la ley o que una persona no conozca lo que está haciendo o cómo lo está haciendo, pasa esto, ¿ya? Y ese es el punto. Nosotros debemos de poder ser un poquito más, eh, ¿cómo es la palabra que siempre uso? O sea, un poquito más jugado, un poquito más inteligente, ¿ya? Aprender un poco de lo que yo estoy haciendo, aprender un poco de la legislación, aprender un poco de lo que me están planteando, para que cuando conversen conmigo se den cuenta que yo no soy un ignorante, yo soy una persona que tengo conocimiento, que sé lo que me están hablando, que entiendo lo que me están hablando, y que cuando me estén hablando a mí uno la piense, el jefe en este caso diga, no, ¿sabes qué? Bastián o Luis tienen conocimiento de lo que estamos hablando, así que ten cuidado cómo se lo plantee o ten cuidado cómo le estáis preguntando esto, ¿ya? A mí me encanta eso cuando yo veo que hay trabajadores que saben, porque es la forma como tienen para poder defenderse. Yo en algunos casos tengo que solamente ponerme en la tribuna y ver cómo están sucediendo algunos conflictos laborales, porque yo no soy ni juez, ni obviamente ni parte. Entonces, yo me pongo en un lugar y ya cuando obviamente me empiezan a pedir asesoramiento, empiezo obviamente a dar mis argumentos técnicos, pero desde un punto de vista yo siempre me pongo atrás para poder ver cómo se lleva esto a cabo. Y es bueno, a mí me encanta de verdad, me gusta que los trabajadores tengan conocimiento. Yo obviamente cuando hago capacitaciones o cuando me empiezan a preguntar, yo les cuento todo, o sea, yo soy un libro abierto para poder entregar información tanto para las dos áreas, tanto gerencia como trabajadores. Y a la vez intento darle, como diría alguien, la igualdad en todo de derecho. Tanto le doy la igualdad a una empresa y también le doy la igualdad a un trabajador cuando me pregunta y no tiene conocimiento de ciertas cosas, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros necesitamos, poder tener el conocimiento. Por eso es importante, chiquillos, de que ustedes, y muchas veces ahora ustedes van a entender por qué ustedes tienen que ver infinidad de ramos o infinidad de conceptos que si ustedes después lo van a ver, van a decir, pucha, pero esta no me va a servir de nada o no lo voy a poder relacionar o no lo voy a poder plantear. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, a mí me pasaron ramos de economía. Y yo decía, ¿qué me sirve la economía en prevención? O de emprendimiento, o, o de ética, liderazgo, ¿ya? Pero hoy en día yo sé que todos esos ramos yo en algún minuto los he tenido que implementar o los he tenido que usar, ¿ya? Emprendimiento, economía, ética. Entonces,
Por eso es importante que ustedes se den cuenta de que esto es una unión de situaciones, es un trabajo mancomunado en todo lo que están viendo y lo que están analizando, ¿ya? Y la idea es que al final del semestre ustedes puedan entender al revés y al derecho esto, no sabérselo de memoria, ¿ya? Eso es lo peor, ¿no? Las cosas, sabérselas de memoria es un poco más complicado, ¿ya? Yo obviamente sé muchas cosas de memoria, pero no es porque yo tenga expertise en lo que estoy haciendo. Yo soy un aprendiz en mi vida. Yo, por ejemplo, si ustedes me preguntan, yo nunca, y eso que mi carnet lo dice, mi carnet de prevencionista de riesgo, yo nunca me he considerado un experto en prevención de riesgo, ¿ya? Porque yo siempre cuando hablo con algunos prevencionistas que se consideran expertos, yo le digo, pero tú soy experto, experto. Me dice, sí, yo soy experto. Ya, ¿y qué entiendes de esto? Le digo. Me dice, ah, no lo conozco. Entonces no soy experto. Soy prevencionista, le digo. Está en una evolución de un crecimiento. Y es verdad, ¿ya? Así que lo mismo ustedes en el ámbito de la logística, chiquillos, siempre ustedes tienen que poder hacer las cosas como corresponde. Si hay que declarar un accidente, lo declaramos. Si hay que hacer una investigación de accidente, la hacemos. Si hay que obligar que las personas usen elementos de protección personal, la obligamos, pero no le damos la chance de que ellos puedan decidir, sino que les decimos, esto vamos a hacer, damos una marcha blanca y lo hacemos, ¿ya? Nunca obviamente pasar a llevar a alguien o denigrar, eso también está mal. Siempre ustedes tienen que saber mantener el respeto. Me imagino que, no sé si alguno de los que está acá presente alguna vez tuvo alguna experiencia de que alguien lo denigró en el trabajo. O le han hecho pasar alguna vergüenza. No sé, ¿alguien acá le ha pasado eso? ¿No? ¿A ninguno? Qué bueno. Porque eso es lo peor que hay, que alguien obviamente lo denigre en el trabajo, lo hagan sentir mal. ¿Ya? Pero sí es importante, chiquillos, de que nosotros podamos entender esto, podamos entender lo que son las diferentes definiciones, los diferentes tipos de conceptos, o cómo obviamente nosotros esto lo podríamos plantear desde un ámbito laboral. ¿Ya? Siempre es importante preocuparnos por los trabajadores. Siempre es importante que ellos se den cuenta de que no lo estamos viendo como un número, que sí lo estamos viendo como personas que nos pueden ayudar, que nos pueden entregar una buena gestión. ¿Ya? Lo peor que nosotros podemos hacer es ver a las personas como un número. Siempre apréndanse los nombres de las personas. ¿Ya? Apréndanse los nombres con los que van a trabajar. Ese es el propósito número 1 como tema relacionado un poco con prevención de riesgo. Conocer a las personas por sus nombres. Aprender de ellos, saber qué les gusta, aparte de la parte laboral. Darse el tiempo de escuchar a las personas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando voy a los diferentes lugares, yo hablo con las personas. Yo les pregunto. Yo puedo hablar con gerencia. Gerencia me puede pintar un mundo de Bilsipap. Pero cuando yo necesito realmente saber cómo se está ejecutando esto, cómo se está llevando a cabo, los trabajadores son los que siempre les van a dar el ok. Por ejemplo, yo tengo un gerente de operaciones que siempre dice, yo no estoy trabajando con un jardín infantil, me dice, ellos ya son adultos y todas las cosas. Yo le digo, sí, está bien, pero igual hay que escucharlo. Igual hay que compartir con ellos. Igual hay que darle las herramientas para que ellos sientan que no son simplemente un número, ya que no son simplemente una producción. Porque en una bodega uno a veces siente que es producción nomás. Pero sí hay que darse el tiempo de poder escucharle, hay que darse el tiempo de poder entregarle herramientas. Yo siempre soy de la idea, si yo le voy a exigir a usted que use el casco, que use los guantes, que use los zapatos, que use el bloqueador, que no use el celular en cualquier lugar, que no puede usar audífonos, yo tengo que darle herramientas. Tengo que cumplirle con todas las cosas básicas, mínimas que debería de tener. O sea, yo debería entregarle un buen zapato. No porque la ley me diga que le puedo entregar el zapato más barato, yo le voy a entregar el zapato más barato. Esa es una política, como yo diría, mediocre. ¿Ya? Es una política mediocre que tienen los dueños de empresas cuando entregan el zapato más barato.
porque se agarran de eso. El zapato más barato, chiquillos, vale 9.000 pesos. Son unos negros, no sé si alguien alguna vez ha usado un zapato negro. Sí, son bien incómodos, la verdad. Son como súper toscos. Son negros, son muy toscos, La primera semana andan todos cogiendo con eso. no tiene Zapatos. obviamente una buena confort, ¿ya? Yo tampoco estoy diciendo una empresa que gaste un zapato de 80.000 pesos, pero ya un zapato de 30.000 pesos o 35, es un poquito mejor el zapato. Recuerden, yo siempre les digo a los dueños, recuerden que la persona va a estar 8 horas o 9 horas con esos zapatos, o sea, piensa un poco. Y ahí es donde ya algunas empresas hacen una inversión y empiezan a comprar zapatos mucho mejores. ¿Ya? Este es un cambio de política, es un cambio de visión. Yo obviamente, como les digo, yo trabajo con las dos visiones, visión gerencia, visión trabajador. Yo visión gerencia les traspaso esta información, yo les digo, mira, si tú haces esto, si tú demostras esto, si tú haces ver esto, la empresa te va a querer, van a cuidar tus recursos, no se los van a robar, no los van a hacer tiras, va a realmente tener un buen turno o las personas no se van a accidentar. Pero si tú sois malo, obvio, va a haber la posibilidad de que alguien les va a robar, va a haber alguien que va a intentar hacerle las cosas tiras, no va a cuidar sus herramientas de trabajo porque sabe que es la forma de poder como desquitarse un poco, ¿ya? Por ejemplo, yo conozco una empresa que ellos crearon como política, y esto obviamente lo puedo decir porque es una empresa buena, y siempre las empresas buenas hay que rescatarlas, que se llama Comaco, ¿ya? Comaco tiene una política que ninguna persona que trabaje jornadas completas, en este caso un turno, 45 horas laborales semanales, gana menos de 500.000 pesos, ¿ya? El sueldo base en Comaco son 500.000 pesos líquidos y trabajan 45 personas. Entonces, un personal que en otras empresas podría estar ganando el sueldo mínimo, que creo que son 300 y algo, está ganando 500.000 pesos, porque es una política interna que tiene esa empresa. ¿Se imaginan si todas las empresas pensaran así? Ojalá. ¿Cierto? Y esta empresa, no por hacer esto, su facturación o sus montos se fueron. Esta empresa en el año 2020 ganó 1.500 millones en lo que hace. Entonces, la dueña dijo, si yo estoy ganando 1.500 millones con un personal que estuvo conmigo en todo el inicio de la pandemia y no me abandonó, yo tengo que premiarlos, dijo. Y reestructuró los sueldos y le empezó a pagar en pandemia el sueldo mínimo 500.000 pesos. Usted era como, ¿cómo es posible? O sea, si las empresas todas declararon que no ganaron plata y que se fueron casi a la quiebra o que no tuvieron utilidades, pero ella aumentó el sueldo. ¿Ustedes creen que esas personas que trabajan en esa empresa están enojadas? Yo estaría terrible feliz. Y 500.000 pesos, como le digo, es un sueldo base, el mínimo. O sea, hay mecánicos que están ganando en este minuto 1.000.000 de pesos. ¿En qué empresa uno gana 1.000.000 de pesos? Difícil, ¿cierto? Debería ser una realidad a nivel nacional eso. ¿Cierto? Pero así es como se empiezan a ir haciendo las empresas cuando piensan en los trabajadores, hacen estos cambios. Por ejemplo, ella también, en vez de tener un casino, lo que pasa es que para poder tener un casino en las empresas son muchas restricciones. Ustedes sabían eso un poquito, ¿no? Que tienen que tener una resolución sanitaria, tienen que tener un piso, tienen que tener un personal adecuado y bla, 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 y bla, bla, bla. Lo que ella hizo, firmó un convenio con un proveedor de comida y el proveedor todos los días le lleva comida en pote a la gente. La gente tiene 3 menús para poder elegir en el día y puede comer. Ya tiene obviamente un lugar habilitado como un comedor y también obviamente se han habilitado otros lugares para poder evitar el distanciamiento y les lleva comida. O sea, les da comida. Es una empresa ideal, ¿cierto?
Es una empresa que uno dijera, ojalá pudiera trabajar ahí. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Disculpen. Vamos a tirar currículum. Se llama Comaco. ¿Ya? ¿Y Y qué la rubro es la empresa? grúa horquilla. Chu- Es de grúa horquilla. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos de trabajadores que trabajan ahí? Operarios de grúa horquilla, mecánicos de industriales y personal, obviamente, administrativo. Así que eso, chiquillos, o sea, no todas las empresas son iguales. Ojalá todas pudieran tener ese pensamiento. Yo, por ejemplo, cuando converso con la dueña, porque una mujer es la dueña, me encanta la visión que ella tiene. Me encanta cómo ella ve la vida. Y cómo ella, obviamente, intenta darle este regaloneo a la gente. Es exigente como nunca, compadre. Como nunca. O sea, es la persona más exigente que yo he podido ver en mi vida. Yo, por ejemplo, a veces hablo con mi esposa y digo, si yo soy hincha, ella las mató. Pero dentro del marco de lo que se permite ser hincha, o dentro del marco de lo que se permite que ella pueda velar que su empresa sea un estándar 10, ¿ya? Ella paga bien, pero a ella le gusta trabajar con gente profesional. Ese es el propósito de ella. Así que las personas que están con ella es porque realmente saben que ella tiene esa visión. Hay muchas personas que pueden pensar, pucha, que hincha, o pucha, que llega a ella y todos como ni respiran, pero no es porque ella sea mala, si yo siempre converso con ella, sino que es porque ella es de gestión. Ella manda un correo y el correo tiene que estar respondido en media hora a las personas que correspondan, y ella también siempre lee todos los correos, ella sabe todo. Entonces, igual hay muchas personas que le sienten que ella está ahí muy metida en lo que está haciendo. Pero es su empresa, ella quiere seguir siendo la número uno en lo que hace. Nadie le ha regalado nada de lo que ella ha tenido, lo que haya hecho. Entonces, por eso es importante. Y uno de esos conceptos, chiquillos, siempre puede preocuparse de esto. Ella es muy preocupada del concepto incidente. ¿Ya? La palabra incidente es la que marca un poquito esta diferencia. Yo, por ejemplo, cuando tengo que conversar con ella o cuando tengo que plantearles cosas, lo hago desde ese concepto, de la visión que yo ya le conozco a ella, de lo que ella busca, su crecimiento. Y ahí he logrado muchas cosas, ¿ya? Pero así se tiene que plantear, siempre en pos de una mejora o en pos de poder evitar accidentes o enfermedades. ¿Ya? Bueno, se nos pasó la hora. Ya estamos llegando al final de la clase. ¿Dudas? ¿Consulta? No, profe, quedó todo clarito. Sí, ahora les queda hacer las actividades. Ya las tengo hechas ya. Ah, usted es un maestro. Entonces, chiquillos, como ya cierre de clase, no se le olvide que tenemos clase el lunes a las 8:40, ¿ya? Entonces, lo que se les preguntaba esta semana, primero el foro, ya hay algunos que ya han ido escribiendo, en este caso hay dos. Hay dos personas que han escrito solamente en el foro. Les invito a que puedan ir escribiendo en el foro, ¿ya? Para que vamos a ir aprendiendo conocimiento y conceptos. El cuestionario lo han hecho. ¿Cuánto han hecho el cuestionario? Déjame ver quién lo han hecho. Ajá. Poquito lo han hecho también, ¿ya? Entonces, chiquillos, también hagan el cuestionario, porque también les va a ayudar a poder ir mejorando y viendo los diferentes tipos de conceptos en cuanto a esto, ¿ya? Y la tercera actividad es identificar los principios de la ley. Esa actividad, chiquillos, es con notita, ¿ya? Una notita acumulativa. Recuerden que la primera unidad tiene un 15%. Entonces, yo voy a la nota del 15%, le voy a sumar este 10% y de ahí voy a sacar la primera nota, ¿ya? Tienen que
nombra menos 3 principios de la ley. ¿Podrían ahora nombrar los 3 principios de la ley? Integridad, unidad, automatización. Ya. Y de ahí, den 2 ejemplos de cada uno de los principios. ¿Cómo? Y de esos 3 principios de la ley, tienen que dar 2 ejemplos. Ah, hay alguien que ya envió esta tarea. Bien, ¿qué le envió? Hay alguien que ya está con la tarea lista. Ah, usted ya hizo todo. Usted es maestro, Leonardo, ¿eh? Es aplicado. Sí, es que me interesó su clase. Qué bueno. Ya, entonces ahí ya tenemos listo eso. Así que eso, y esas serían las 3 actividades para esta semana. Y ya la próxima semana vamos a ver otras cosas. Ya la próxima semana nos toca hablar un poquito las definiciones de accidente. Vamos a ver unos ejemplos de riesgo y peligro. Y así sucesivamente, ¿ya? Así que, chiquillo, un gusto. Hoy día estuvieron todos, así que se agradece porque se levantaron temprano y porque estuvieron presentes obviamente en la clase. ¿Ya? Así que nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden, el lunes, ¿ya? Ya, pues, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, Cuídense. cuídese. Que estén Chao, bien. profe. Chao, chao. Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, chao, chao.